Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Especiales de Aquí se habla Libertad, que va a salir el domingo 2 de febrero del año 2025. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen a ese par de personajes, los consiguen ustedes en X como @Mingo TV y @Mentoz, y en Instagram como Mingo TV de nuevo y @Erika Mentoz. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por pasar por Patreon en la cuenta de Víctor Maldonado C y dejar sus aportes y, por supuesto, suscribirse al canal, darle like al programa, debatirlo, discutirlo, difundirlo. En este especial tenemos un invitado muy especial, Vladimir Petit. Además de que nos une una gratísima amistad, eh, más allá de cualquier circunstancia. Bueno, es una persona de la cual uno puede nutrirse, doctor en gerencia, profesor universitario con una trayectoria política de muchos años y que ahora, como ustedes saben, está fuera del país, no porque él quiera, porque siempre tiene las maletas preparadas para volver. Sí es. Con él quiero conversar o quiero el comenzar la línea de reflexión hablando de algo que él conoce muy bien, que es el tema del liderazgo. Tuve la oportunidad de recibir, además dedicado, uno de sus libros más queridos, no es el único. Y su introducción al tema, que es un tema de carácter político, es una clase magistral, una reflexión magistral sobre liderazgo. De allí yo capto algunas líneas como para comenzar a discutir. La primera, el liderazgo es una actividad, un oficio, permite el desarrollo de procesos. Dice nuestro autor e invitado, es aprendible, alternable y planificable. Ahora, yo digo que en Venezuela el liderazgo es una especie de unción sacerdotal, un mandato irrevocable. Todo líder se constituye en sí mismo en un dogma. Es inapelable, es mesiánico, es providencial. No es un proceso, sino un fogonazo. Lo que decían antes, que uno de repente miraba por el rabito del ojo y había, digamos, como que una imagen, una figura, un celaje. O terminan siendo jefes de sectas personalistas. ¿Qué hay que hacer para que esto cambie? Vladimir, bienvenido, fuerte abrazo desde aquí, desde Caracas, y muchas gracias por atender esta invitación. Gracias, Víctor. El liderazgo es una expresión cultural y en la medida en que hay culturas mesiánicas y además de contenido carismático muy profundo, igual sucede con ello, ¿no? Sin embargo, quiero hacer una diferencia entre liderazgo y autoridad. Autoridad es la posición de la cual se puede tener y de la cual se puede ejercer el liderazgo o no. De hecho, nosotros hablamos de tres posiciones de autoridad: la autoridad formal, informal y la no autoridad. Entonces, normalmente confundimos autoridad con liderazgo. Entonces, autoridad es esa expresión, digamos, de cargo, oficina, de designación y tal, que se pretende eternizar. Y liderazgo es la actividad que se desempeña en función de valores y buscando cambiar el posicionamiento del sistema sociotécnico del cual se trata. Para todo el que me escucha, es muy sencillo. O sea, la autoridad es el cargo y el liderazgo es la actividad que se desempeña de ese cargo o no. ¿Qué sucede normalmente? Sucede que en nuestro país, y particularmente en los últimos tiempos, el cargo es como que no genera responsabilidad. Entonces, un amigo mío y yo, a un ejemplo, estábamos jugando dominó, el tipo se cogió la mano, perdimos. Cuando yo lo iba a matar, el tipo me dijo, bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, más o menos esto, ¿no? Entonces comienza a ver desde la generación desde la autoridad formal, gente que tiene el cargo, pero dice, mira, esta vez no se pudo, hicimos lo posible, vamos a ver la próxima vez, y así se va generando una escala de falta de responsabilidad, lo que llaman los americanos accountability.
Sin embargo, en otras latitudes, la exigencia de responsabilidad es más rápida. Yo soy amigo de la exigencia de responsabilidades, pero cuando las peleas o los rounds, o digamos, no, la pelea, no los rounds, las peleas completas han terminado. De hecho, ese fue el mantenimiento, eso fue lo que sostuvimos frente a la MUD y fue la razón por la cual, entre otras cosas, decidimos abandonarla hace unos años. Así que eso una aclaratoria. La otra aclaratoria es que lo que tú dices de la cuestión de caudillo, magia y tal, es que cada cierto tiempo, cuando las exigencias de la situación hacen que se esté en condiciones muy difíciles y se exigen liderazgos verticales que son los más caudillescos. Y otras veces, en que la situación está más tranquila, se exige más de gerencia. Entonces, allí ese check and balance, ese ir y venir, es algo que hay que aprender a manejar. En el caso venezolano es una exigencia diametral de liderazgo vertical, de liderazgo muy duro y por eso a veces el exceso de caudillismo. Lamentablemente, mientras la situación siga siendo altamente inestable y de alta demandante, de alta demanda, de dirección, protección, orden y simbolizar lo contrario a lo existente, habrá espacio para liderazgo caudillesco. Ahora, Vladimir, en tu investigación determinas que hay tres elementos que son muy importantes. Seguimos refiriéndonos al liderazgo. El primero es quien ejerce el liderazgo en un momento determinado, porque por Sí, supuesto no se ejerce en el vacío, porque uno no anda en un nicho. Me imagino que no es lo mismo pensar en Betancourt que en Chávez. Tampoco es lo no, mismo pensar en Chávez que en nada, Maduro. Que hay nada, diferencias entre Maduro y, por ejemplo, María Corina. Pero eso no es lo único que hay que considerar. Tú también dices que interviene en la cultura del seguidor, o sea, cómo asumen los secuaces en el lenguaje beberiano, cómo asumen los secuaces que debe ser lo que ellos tienen que pensar y hacer, y por último, el contexto. O sea, no es lo mismo como tú lo planteas, que el contexto sea apacible, que vivamos en Suiza o que vivamos en Venezuela, altamente turbulento. No es lo mismo que se cuente con fortaleza institucional o se actúe en pleno derrumbe de la República. Pero el problema fundamental es cuando se mitifica el contexto y se espera de él lo que no puede recibir. ¿Por qué los líderes son tan malos, nuestros líderes, asumiendo y caracterizando el contexto? Tú- Te pongo un ejemplo. Tú no puedes decir que la República está en el suelo y después pretender que el CNE te reconozca los resultados. O sea, una cosa u otra. Entonces, ¿por qué los líderes son tan malos, tan oportunistas en el dibujo del contexto? fíjate, Víctor, en primer lugar, que es la primera vez que alguien me entrevista usando mi framework. O sea, gracias, me siento sumamente halagado. Y reconozco además que hiciste una gran tarea estudiando. Ok, pero voy a referirme a las tres cosas que has planteado una a una. En primer lugar, buena parte de la responsabilidad sobre el ejercicio de liderazgo recae en quien lo ejerce, pero una parte importantísima recae en quien lo sigue. Normalmente, el que lo sigue tiene, digamos, dos caminos: el de convertirse en una especie de corte, con bufones y todo, donde se le ríe todo el rey, o convertirse en un seguidor que pregunta, reclama, advierte. Y aquí traigo a colación algo que en una entrevista con el presidente Uribe, en la época que estaba dejando la presidencia, él me dejó muy en claro. El presidente Uribe me dijo: mire, usted sabe que yo soy un tipo de carácter fuerte y es lo que yo transmito. Y entonces en su esquema me dijo liderazgo vertical, pero yo he tenido unos seguidores que se han constituido en mis semáforos rojos. Y mutati mutandi comencé a entender algunas cosas importantes a partir de esa entrevista. Una de ellas es que los liderazgos más verticales tienen que rodearse de gente sumamente crítica, es decir, semáforos rojos.
Claro, críticos con lealtad, porque cuando son tan caudillescos y son semáforos verdes solamente, normalmente pueden estar conduciéndose hacia un derrotero trágico. Un ejemplo es una avenida, es decir, supongamos la avenida Urdaneta, que es larga. Imaginemos por un minuto que la avenida Urdaneta a cierta hora está libre y todos los semáforos en verde. ¿Cuál va a ser la tendencia natural del que maneje en esas condiciones? Descuidarse. Ya al final casi que ni ponerle atención a los cruces. Y allí puede sobrevenir una catástrofe. Mientras que si cada cierto tiempo o los semáforos están todos en rojo, no hay manera de descuidarse, sino que tienes que ponerle atención al camino. Entonces, los seguidores tienen una cuota de responsabilidad gigantesca en todo esto. Y el presidente Uribe me advertía que él se había rodeado de semáforos verdes y rojos, los había conjuntado, y que en su gabinete había dos o tres señoras que eran terriblemente críticas con él, pero con lealtad. Y que esas señoras le habían advertido muchísimas veces de graves errores que los demás no veían y que era la maravilla de la mezcla. Entonces, rescato dentro del esquema nuestro la tremenda relevancia de los seguidores y particularmente dentro de esos seguidores los que son colaboradores inmediatos. En cuanto al contexto, fíjate, yo no creo que sean malos. Yo lo que sí creo es que aquí hay, con el debido respeto, no, no es tu caso, ¿no? Yo lo que sí creo que hay que entender que esto no, la política no es un oficio de los seminarios, no es legalmente rubia, que la vida no es ideal, que si, un ejemplo, si yo me levanto en la mañana y frente a mi casa, en el estacionamiento de mi casa, hay un Mercedes-Benz E500, recién comprado, con la llave puesta y un cartelito que dice, llévame. Entonces yo lo veo así, lo veo y digo, no robarás. Y volteo por un lado. ¡Tam! Llego a la oficina y está un amigo mío, un colaborador, y está una mujer bellísima, que es la esposa. Y entonces la mujer me sonríe, yo le sonrío, ¿verdad? Y acto seguido me volteo por un lado y digo, no desearás la mujer del prójimo. Si la vida se pudiese desenvolver de esa manera, no habría inconveniente. ¿Por qué? Porque los mandamientos tendrían una traducción práctica en todo. Resulta que después de varios siglos, la Iglesia Católica tuvo que admitir, por ejemplo, el estado de necesidad y la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el estado de necesidad y la legítima defensa eran unas realidades inocultables y de una justificación irrebatible. Entonces, el mandamiento que es no matarás, en ningún lado dice, a menos que se tuvo que traducir a la vía práctica y darle un sentido importante en la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Qué dejó eso expuesto a todo el que me escucha? Que una cosa son los mandamientos y otra cosa son los valores. Los mandamientos cada cierto tiempo responden, tienen una traducción, una lectura relacionada con el contexto que son los valores. Esos valores son revisables. Mi abuelo tuvo 52 hijos. Nada más 8 eran del apellido de mi abuelo, que es Petit. 44 no llevaban su apellido. Resulta que después vino una reforma del Código Civil donde lo importante, lo que se privilegiaba es que cada niño tenía derecho a conocer a su padre. Luego, el asunto del hijo extramatrimonial fue sublimado por la existencia de un derecho natural. Entonces, ha habido avances que son nada más y nada menos que la realidad abofeteando los principios y los valores. Y eso hay que actualizarlo cada cierto tiempo.
Luego, yo no creo que sean malos per se, lo que creo que no son los 10 mandamientos la base para explicar el asunto. Entonces, fíjate. Yo he tenido que bloquear gente que cada vez que yo decía que había que salir a votar el 28 de julio, entonces se paraban. En las tiranías no se vota. Ah, bueno, está bien. Entonces le preguntaba yo, ¿entonces qué hacemos? No, hay que esperar que haya un movimiento internacional. ¿Qué tal? Entonces, tuve que bloquear a varios así porque eran una especie de, yo te lo voy a decir, Ruyolá Khomeini del sentido este. Y la política, a pesar de que la vemos sobre valores, ah, necesita, necesita mucho de nutrirse la realidad. Entonces, fíjate, en la interna, decíamos, en la interna, dijimos, hay que salir sin el CNE para poder lograr condiciones. Se ganó. Lamentablemente, no se pudo lograr condiciones. Entonces, ¿qué nos quedaba? Irnos para nuestra casa, advertir que no podíamos contarnos o hacer lo que brillantemente se hizo. No solamente ganar, sino que por primera vez demostrar el fraude y la magnitud del fraude. Ahora, una vez que tú demostraste el fraude, la magnitud del fraude y que esta gente quedó expuesta hasta el punto de que al día de hoy no hay acta, con esa herida abierta, es ilógico que tú digas, mira, el mismo fraude que nos hicieron tal, no lo van a volver a hacer ahora. Porque antes había la idea del fraude y tú oías a Guillermo y oías el otro y no había comprobación sobre el fraude. Sabíamos que lo había, lo que no había era comprobación sobre el fraude. A sabiendo de eso, esta vez María Corina logró algo brillante, un game changer brillante que fue preservar la entidad del voto y evitar el fraude. E igualmente los tipos tuvieron que forzarlo públicamente, pero no con la prueba de las actas. Y eso es lo que ha permitido que en todo el mundo haya la absoluta convicción de que Maduro es un ilegítimo, se robó la elección. Sin embargo, las mismas señoras y la misma gente que tuve que bloquear, entonces te responden, pero ¿llegamos a Miraflores? No, no llegamos, señora. No llegamos. No llegamos. Ajá, pero pregunta, ¿avanzamos o no avanzamos? Bueno, eso es discutible. Es que en tiranía no se vota. Mire, mi señora, si usted consigue otro mecanismo, porque lo buscamos, mire, se intentó, vamos a ver cómo hacían los romanos, ¿no? Los romanos llegaban a conclusiones por reduccionismo. Por ejemplo, ellos decían, vamos a ver qué cosa es tal, el Busco unos proceso. líos con una señora, chico, pero es que está lleno de líos con señora. Oye, Vas a tener chico, que resolver. es que Pero bueno, sí. esas viejas me persiguen para pelear y yo no peleo con ellas. Yo les tengo un enorme respeto, chico. Ahora, fíjate, los romanos llegaban por reduccionismo, ¿no? Te decía, o sea, si el proceso no es un contrato, si no es un cuasi contrato, si no es un delito, ni un cuasi delito, que son la fuente de las obligaciones, ¿qué es? Al final tuvieron que, lo más cercano que había, que era cuasi contrato. Y por muchos años, por muchos siglos, se le conoció como el cuasi contrato de litis contestación. ¿Va que tú ves? Entonces, apliquemos la lógica de los romanos. Por cierto, unos tipos que sabían mucho de lo que hacían. Ok. Entonces, fíjate, si no vamos a las elecciones, ¿ok? Tendríamos que ir a una conmoción militar. No se logró, nadie la ha logrado. Se logró en abril por unas horas. Entonces, si no hay una conmoción militar, tiene que ser una rebelión civil. La ha habido, pero no ha sido suficiente. Si no, la rebelión civil, okay, entonces hay que ir a votar. Se ha votado y nos conculcaban los votos y todos nos dábamos cuenta. Entonces se llegó a lo más cercano que podía verse, que, mire, marchemos todos sobre esto, llevémonos la barrera por delante,
dejemos de mostrar, y además una operación paralela brillante para dejar demostrado que había que había toda la intención de forjarlo y dejarlo expuesto en el mundo. Entonces tú me dirás, como esta señora, ¿no? Pero igual no llegamos a Miraflores. Ah, ok, chévere, no llegamos a Miraflores, es verdad, señora. Pero mire, en todo el mundo ya no hay duda, no hay duda de que aquí no solamente que hay una tiranía, sino que cada vez que nos llaman a votar es para robarnos el voto. Y que la gente cuando salió a votar y ganó con las actas, no ha podido terminar de coronar. Entonces, con ese proceso abierto y con esas venas abiertas, tú no puedes volver a concurrir a un esquema electoral. No puedes. Y volvemos a Go. O sea, nos quedamos en la misma No, situación. no. Es que ahí está un error. Fíjate, cada vez que yo digo esto, sale un histérico. Un histérico que además ya no mujer, ¿no? Un histérico que además me acusa de copellano y de viejo. Cuando él, cuando él ha sido adeco y de Ramos Alú. Coño, sale, no. Es que, ¿cómo se llama? Tú no puedes convocar a votar, o sea, tú tienes que ser congruente. Tienes que, no puedes convocar a votar. No te puedes oponer a que se vote, sino que tienes que asumir que tú eres el responsable de haber vendido un pote de humo. Coño, yo quiero que ustedes me digan algo. Esa mujer que está aislada, esa mujer que está clandestina, que tú y yo conocemos, como una mujer hiperactiva, que va para 6 meses trancada en el sitio donde esté, Dices tú que fumando. Yo espero que no. fumando con su copa de vino cada cierto tiempo, pero nada cómoda, alejada de los hijos, de la mamá que tiene 84 años, del marido. Esa mujer le va a decir que vendió un pote de humo cuando toda Venezuela y todo el mundo sabe cómo es el maní. No, es que lo sabíamos antes. Mentira, chico. Mentira. Tan mentira como que tú sabías quién era Ramos Alup antes que te era, atentaran contra tuya. No, chico. Sin déresis. Sin déresis. Además, vale, una facilidad para llevarse por delante amistades y todo, pero es una cosa furiosa, una cosa hiperbólica, una cosa como yo no había visto nunca. Porque es que, Bueno, tú sabes que eso póngame decirte, del Víctor, déjame terminar esta sectarismo parte. Mira, viene mira del esto, lado no, Víctor. yo no Mira, decía mira, mira esto, Víctor. Yo no había visto varias cosas. Coño, ahora me ha tocado verlas. Por ejemplo, estos actos de histerismo de gente, por cierto, muy inteligente que sabe que lo que está haciendo no es lógico, pero que aún así se tira por esa borda y pepeado. Y todo el mundo lo respeta, pero además se mete con todo el mundo, sobrenombra a todo el mundo y le hace así a la... No, eso no puede ser. O sea, yo nunca había visto eso. Como tampoco había visto, chico, una cosa que si alguien tenía una diferencia con alguien, le dejan de hablar. Lo sacan de los chats, le hacen chat paralelo, más nunca se refieren a él, ni retuitean lo que diga, que bueno. Bueno, porque tú sabes que la jefa de operaciones de eso, porque además es mujer, lo pide explícitamente. Lo Yo pide no, explícitamente. déjame decirte, yo nunca vi eso, ni vi a nadie que lo pidiera Y explícitamente. te cuento algo más. Volvemos, Ya, a mí me Víctor, creo que la una experiencia cosita, no me es distinta. interrumpes. Yo nunca vi a nadie dar esa orden. Por eso es que, no, es que tú no lo hubiese probablemente permitido. Tú No, te no, hubieses no, es que, parado. pero al margen de eso, yo nunca vi, nunca tuve la necesidad de oponerme a una orden así porque nunca la vi. O sea, Claro, la verdad, allí yo- volvamos al marco teórico. O el pero liderazgo ya va, es que este es un tema, encumbrado, oye, este es un tema interesante, este es un tema claro. interesante, O porque sea, me no lleva a son una, los líderes, los me seguidores. lleva, Algo oye, me lleva a una tercera cosa que yo nunca vi,
que es que el que hace una crítica llega a un sitio y los demás salen espantados, pero corriendo para que ni le tomen fotos cerca. Coño, ¿listo? No se toman un selfie. No, bueno, cuarta cosa que no había visto, Víctor. Yo nunca había visto que la competencia entre distintos factores políticos, entre distintos, digamos, líderes políticos, fuera de ego, sino, o sea, de ego manifestado en la apariencia personal, en la preparación física. Yo me quedé en la época en que los liderazgos se enfrentaban sobre la base de competencias intelectuales y políticas, pero no sobre... Entonces, una pila de esta gente obviaron la preparación para más que todo, pues, competir en el terreno o del carisma o de la apariencia física. Y eso ha hecho que la política de ambos lados termine siendo una política fatua, de mucho ego, y no una política de compromiso. Otra cosa que yo nunca vi es que alguien dijera, el chavismo está actuando mal y es condenable. Carajo, pero nunca vi que el que quisiera suplantar a lo malo, quisiera que le dejaran todo como está lo malo, para ellos mandar con las mismas prerrogativas a los malos. Dice, no, coño, sabroso se sentiría más de uno haciendo lo mismo que hizo Chávez, pero con un marco más o menos de libertad económica. Y Bueno, pero es que resulta, esa fue la oferta tramposa del caprilismo. Yo en su vamos, momento lo denuncié. muy Yo bien, dije, muy estos bien. no Y quieren esa cambiar vaina de nada, que quieren llegar con Chávez, tanto para aplastarnos igual. Los mismos socialistas. Es un óyeme, problema. óyeme bien, y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, hasta el punto que yo me asombro, porque yo digo, Chávez vive, una de las cosas más importantes de un nuevo esquema de gobierno es enterrar a Chávez y su mecanismo y su deleznable y detestable forma de gobernar y su deleznable y detestable forma de ver el Estado. Entonces, yo nunca había visto eso, pues lamentablemente me ha tocado verlo. Yo me Bueno, imagino que pero tú lo también lo bueno ves. es que se puede interpretar desde tu marco teórico. Hay una Claro, cosa que marco teórico que es maravillosa. Cito, pensamiento sistémico y creación de sinergias es otro atributo del liderazgo. Ahora, un liderazgo que no es capaz de diferenciar el trigo de la paja, que no entiende que hay sumas que restan y que tiene un comportamiento sectario, como lo acabamos de comentar, es difícil que uno crea que practican el pensamiento sistémico porque son incapaces de medir las consecuencias y porque son maniqueos o buenistas. O son absolutamente sectarios y te sacan, o creen que todo el mundo es bueno y que todos son reivindicables. Ahora, para esto ahí, transforma... No, no, para ahí. déjame terminar. Ajá. Déjame terminar para que me haga la idea. Esto es un ambiente puñalero, pero también es inquisitorial. Cualquier disidente, tú lo has dicho, he visto como traidor. ¿Tú crees que así es posible construir una plataforma unitaria robusta? ¿O hay que seguir con esta línea de falsas alianzas con partidos de sobaco y dirigentes quemados? Porque eso es lo que hay, eso es lo que hay. O sea, tú ves la plataforma unitaria, eso es un nuevo tiempo, acción democrática, primero justicia, voluntad popular, o sea, los líderes que quedan allí, y un total de partidos que son de papel. Ahora, ¿quién con seriedad puede decir que eso es una alianza que representa al país? Bueno, más allá de que el país los mandó a retiro, pero ellos no se dieron por aludidos. Los mandó a retiro en la experiencia de la primaria. Pero también María Corina cometió el error de decir, no, no, quédense, acompáñenme, yo los reivindico. También de los peores discursos de María Corina, el discurso en el que absolvió los errores de Primero Justicia, porque es que no le dieron el mandato para eso, le dieron el mandato contrario y los abrazos con Superlano, etcétera, etcétera. Para, Ahora, pa- eso es falta de pa- pensamiento pa- sistémico y eso paremos es ahí, inhabilidad para la creación de sinergia. paremos ahí, fíjate.
En primer lugar, hay algo muy importante que quiero significar. El carisma y, y la traducción carismática de él no es en el sentido beberiano, sino en el sentido moderno del match entre las expectativas y lo que la persona representa. Entonces, el match es en torno a María Corina. ¿Estamos? Y ella, en el cenit de su liderazgo, independientemente de con quién apareciera, la gente tiene confianza en ella y se reencuentra en ella. Así que, en primer lugar, quiero decir que quizá esa fue la fuente de error. Ahora, fue un error. Que Fue los un líderes se error. equivocan. Ya va, pero óyeme, fue un error dejar prendida la planadora con toda la gente atrás y no pasarla. Para mí fue un error, lo he dicho. Y vaya que me ha tocado expiar decir ese error. Te llamaron traidor, de nuevo. Bueno, esta señora, una señora, la señora que respeto mucho y tal, pues, se cebó en mí. No quería ni que escribiera. Una cosa increíble. De hecho, si esa señora llega a volver a ocupar un cargo importante y tal, temo que en una nueva Venezuela termine yo que otra vez exiliado. ¿Sabes qué tuve que hacer yo, Vladimir? ¿Ah? Yo tuve que salirme de todos los portales y concentrarme en mi blog. Entre otras cosas porque yo empecé a notar que primero tenían que hacer por portales de mucha confianza que no voy a nombrar aquí, de gente muy honorable o que fue amiga mía, tenían que negociar mucho sacar mis artículos. ¿Ok? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no, con todo, digamos, perdona la burla, yo no le voy a jalar bolas a nadie para que me saquen un artículo, porque yo no necesito eso, porque yo no vivo de eso y porque yo ya no quiero, o sea, no me enriquezco con qué sé yo, con el ego. Yo tengo mi blog y allí coloco lo que yo quiera sin rendirle pleitesía a nadie. Pero mosca, que yo no estaba escribiendo en qué sé yo, en un portal chavista. Yo estaba Ya, pero escribiendo espérate un minuto, portales Víctor. de la oposición. Ahora, espérate un minuto, Víctor. Mira, yo quiero reivindicar algo. Tú sabes que a Betancourt le tocó calarse a Pérez. Ujú. Caldera le tocó convivir con alguien a quien le tenía, que era Luis Herrera. A Pompeyo Márquez le tocó convivir con Teodoro. Entonces, digamos que esos políticos aprendieron la De tolerar. necesidad de tolerar al otro. Y desde el momento que hubo un contrapeso, pasaron a ser verdaderos partidos. Porque los partidos no son homogéneos. Los partidos son fuente de debate. Vamos, estamos hablando que hasta Jean-Marie Le Pen le salió la hija. Vamos. Entonces, ahora, vuelvo al punto. Yo no soy, yo me crié, mira, ahorita Eduardo Fernández está en una posición que yo no comparto. Vamos, llamando a elecciones. Yo me formé con Eduardo Fernández. Y aquí le reitero todo mi orgullo por mi formación, gracias a él, y todo el agradecimiento que le tengo. Todo el agradecimiento que le tengo. Y el reconocimiento que le hago. Pero te cuento cómo fue esa formación y la reivindico, porque Eduardo es un gran demócrata, equivocado como está, absolutamente equivocado. Se lo dices y puedes dialogar con él. No se va a molestar por él. Mira, yo era el secretario nacional de la Juventud Copellana, me tocó enfrentar a Fernández, que era, además de mi jefe político, mi amigo y mi mentor, y era el mayor jefe de Copey, y me tocó enfrentarlo en 5 o 6 decisiones duras. A mí nadie me persiguió,
A mí no me hicieron chat paralelo, nadie me puso en fuga, nadie dejó de agarrarme el teléfono. Más por el contrario, la última diferencia que tuvimos, que fue que nosotros, los organismos funcionales, nos pusimos de acuerdo por iniciativa mía en congregarnos para que no nos pasaran por encima en las listas de diputados, y él no estaba de acuerdo con eso, siendo jefe del partido, y en vez de perseguirme, en vez de anularme, en vez de eso, un día se me apareció en la casa y me dijo, chico, está bien, yo sé que no hay manera de tal, pero me acá una cosa, aquí tengo yo una listica, me dijo, de gente para ver si me la ayuda en la lista. El jefe del partido, hablando a mí, lo que me quedó fue reírme y decirle, claro, jefe, ¿cómo no? Y hablar con él con fluidez. Caldera era distinto, pero Fernández era así. Betancur era distinto, pero Pérez era un tipo que con la disidencia además tenía una gran empatía y una gran cordialidad. Entonces, la verdad, creo que es muy importante tener tolerancia. Lo que pasa es que el mal ejemplo del chavismo ha sido una tragedia, porque en el chavismo no hay tolerancia por la divergencia, sino que cuando alguien tiene una divergencia, lo ponen fuera del partido y adiós para siempre. Es decir, del chavismo nunca ha habido alas. En COPEI, por ejemplo, podían identificar el calderismo, el aeropablismo, los avanzados, los astronautas. Aquí no. Y eso ha hecho mella en la República, pero es básicamente el mal modelaje chavista que ha permeado para todos. Y Venezuela reclama algo diferente. Paralelo a eso, se ha desarrollado algo que tampoco vi, que era la intolerancia hacia quien tuviera algún tipo de divergencia contigo interna y la extrema tolerancia con todo aquel que se burló, se mofó de ti durante toda la vida. Entonces, cuando tú mezclas las dos cosas, te queda un mal sabor en la boca y sobre todo el presagio de que, cuidado, coño, puedo terminar otra vez en el exilio. Aún así, eso no hace mella en lo que uno cree. Y aquí voy a lo fundamental. A diferencia de lo que tú dices, yo manifiesto mi total confianza en la mujer que nos ha llevado hasta el donde estamos. Pero está Manifiesto, absolutamente claro que muchas de las decisiones que tú observas con preocupación tienen que haber contado con su aprobación. pero hermano, déjame decirle algo. Errores pueden haber cometido muchos, pero como tú mismo dices, el que gana es el que menos errores comete. ¿Es así? Ella Se cometió gana sus errores. el que se equivoca Oye, menos. ella cometió sus errores, pero yo me quedo además con sus grandes aciertos. Ganar las internas fue un gran acierto. Tú sabes que yo tuve mucho que discutir con un gentío para convencerlos de eso y hay gente que no hubo manera de convencerlo. Pero ella una vez que compró la idea hizo una campaña fenomenal. Hacer lo que hizo para demostrar ¿cómo se llama? La manipulación del contaje, del conteo de votos, fue una jugada brillante. Además, esa mujer ha expuesto la vida, ha puesto corazón. Las diferencias que uno pueda tener con ella y con algunos errores son mínimas frente a los grandes aciertos que le reconozco, no solamente a ella, sino a su decisión de reconquistar la democracia en Venezuela. Ahora bien, Ajá, lo que sí. pasa, es que así como algunos exageran la tolerancia hacia afuera y la minimizan o la erradican hacia adentro, yo tampoco puedo dejar, o sea, tampoco estoy de acuerdo con quienes maximizan la crítica hacia ella y la minimizan frente a otros errores. No, no, no. Para mí, lo mejor que hay en Venezuela sigue siendo María Corina Machado. Y la mejor carta que estamos jugando los venezolanos sigue siendo la de
aupar a María Corina Machado. Ahora voy a decir esto para que se histerice un viejo amigo a quien respeto mucho intelectualmente, pero que está histérico, pero histérico desatado. Que es que esta pelea no ha terminado, que parece lo que más le molesta. Dice, si esta pelea hubiese terminado, ¿verdad? Ella estaría entregada o anulada. No tendría 90% de opción electoral en las encuestas. Si esta pelea estuviese terminada, ¿verdad? Ya no estarían llevándose gente, o no hacía falta. La mejor demostración de que esta pelea está viva y que además hay un nuevo actor que por cierto no lleva el ritmo ni la agenda que uno quisiera, pero ahí va, es un nuevo actor y está en el terreno de juego. Cambió el contexto. Y se cambió muy bien, y cambió el contexto. Entonces, el análisis de contexto hay que hacerlo imbuido por los valores. Y a todas las señoras que se montaban en mi Twitter para decir tiranía, no se vota, horror, fuchi, yo les quiero decir con el mayor cariño y con el mayor respeto, porque yo sé que lo hacen por bien, no lo hacen por mal. Les quiero decir que gracias a lo que se hizo el 28 de diciembre, ¿el qué? 26 de diciembre fue la cosa, 22 de octubre y la fecha de las elecciones, ¿cuál fue? 28 de julio. Gracias a Octubre, lo que se hizo, 28 de julio, sí, 28 de julio. vale, gracias a eso, quedó expuesta por primera vez la magnitud de perversión y de descalce entre lo que dice la máquina y lo que la gente vota y lo que ellos proclaman y adjudican. Antes teníamos la sospecha, ahora tenemos la certeza. Para algunos, ay, pero eso es todo lo que hemos logrado. Hermano, frente al mundo quedó expuesto y la rata de aprobación se multiplicó. Entonces, ¿cómo dar por cancelado un combate cuando todavía se está peleando en el terreno de juego y cuando además todavía hay 91% de la audiencia, del público que está ahí, aplaudiendo a quien está ejerciendo la defensa de todos nosotros como gladiador romano? Oh, chicos, no se Tú puede sabes, ser Vladimir, así. que hay un tema que tú además planteas muy bien, que tiene una frase que es contundente. Un líder demuestra resultados. ¿Ok? Resultados que ofrece. Tú me invitas a cenar tortilla y después no me salgas con un sándwich de jamón y queso, ¿no? O sea, ahora, esos resultados se comparan siempre con sus promesas, como tú bien lo dices. Yo digo que vivimos desde hace años el síndrome del palo encebado, en el que todos, sin importar hasta dónde puedan trepar, terminan resbalándose. Y todos ensartados en consignas apocalípticas, que a mí no me gustan. La última de ellas, tú sabes, es hasta el final. Que en este momento me parece una apuesta como la de Toranaga, que hizo frente a su adversario inteligente, cruel y audaz llamado Ishido. Tú leíste la novela Sí. de James Clavell, Shogun. Que tú sabes que lo sorprendente de esa novela es que todo se resuelve en el último capítulo. Por cierto que esa fue una de las primeras novelas que leyó mi hijo mayor y no he logrado perdonar a uno de sus mejores amigos que cuando le vio leyendo esa novela le contó el último capítulo y le quitó el sabor. Esa a mí me parece un delito, digamos, que merecería la pena capital. Pero bueno, solamente allí en el último capítulo se entiende la trama de un líder que jugó sus piezas con frialdad y propósito. Como tú lo dices, no es un tema de seminarista ni de seminario. El juego no es limpio, solo se le exige eficacia. ¿Tú crees que en este momento está escrito todo el guión o estamos frente a la improvisación de la necesidad? En serio, o sea, Es, no, ¿hay no, toránaga o eh, así como va viniendo, vamos viendo? en serio te quiero decir, en serio. Hasta la planificación más exacta tiene que toparse con setbacks, con contratiempos, con errores, con problemas.
y reactualizar. Yo creo que es lo que ha pasado. Ahora, el problema es, nuevamente, es que si damos el episodio por cancelado, es lógico que se exijan responsabilidades. Pero es que el episodio no se ha cancelado, que es lo que reverbera a los histéricos. ¿Tú me entiendes? Entonces, el episodio no se ha cancelado. Si se hubiese cancelado, ella no tendría 91% en la Por encuesta. eso te digo que el último capítulo es sorprendente, el de Ya va. Torrenaga, ¿no? Óyeme bien, está muy bien lo que me dice de Chung y te vas a ver lo que te voy a decir. El problema, el problema es que efectivamente hay cosas que reajustar que yo me imagino que se estarán reajustando. Pero hay un gentío que estaba subyacente con un hacha esperando que el 10 de enero no hubiese juramentación. Ese día una pila de gente hizo fiesta porque iban a poder blandir el hacha cayendo la tierra. No les importó que 28 de julio fuese el acto histórico que fue. No le importó que las actas salieran como salieron. No le importó que el mundo respondiera como está respondiendo. No, no les importó. Simplemente el hacha. ¿Por qué? Porque es una cosa hasta de sadismo de algunos que están entendidos con el chavismo y de otros que no. Lo que pasa es que tienen su forma de ser y tienen digamos, su diferencia muy hacendada. Y eso es legítimo. Pero así como en política existe eso, también existe el derecho a defenderse. Algo falló. Eso está claro. Eso está claro. Dentro de las muchas cosas que salieron bien, alguna tenía que salió mal. Y al fallar, tienes que reajustar. Tienes que reajustar. Mira, la invasión de Normandía admitió 4 reajustes tremendos de sitio, de tiempo, de hora y del tipo de armamento. Entonces, ¿cómo negarle eso a alguien que además, al igual que los que invadieron Normandía, están en el terreno de batalla jugándosela? El episodio no ha terminado. Y ese es el problema, que a algunos les molesta que se lo digan, es que el round no ha terminado y el combate no ha terminado. Si el combate hubiese terminado, estarían liquidados como todo el liquidado del G4, estarían desprestigiados como están toda esa gente que estuvieron en el interinato, estarían vueltos leña frente a la opinión pública como está vuelta leña, como está vuelto leña el chavismo, pero no, aquí perfectamente identificable es que la gran referencia nacional sigue siendo ella. Ahora, Espérate, los espérate. líderes están Ya va, diciendo, cierro esta parte diciéndole esto. dale, dale, Diciéndole esto. El 9 de octubre, evidentemente falló algo. ¿Qué? No lo sé. el 9 de enero, querrás decir. 9 de enero. Yo cargo loco la cabeza. El 9 de enero falló algo, innegablemente. Pero yo sé que están, y lo veo por lo que está pasando, que se está en reajuste a la velocidad a la velocidad del trueno. Ahora, Ahora, ahora me yo, por hiciste, ejemplo, ahora, errores se han cometido varios. Lo lamentable es que se han cometido errores de política, porque la estrategia general basada en una experiencia técnica fue lo que salió brillantemente. así es, la dimensión Brillantemente. técnica es impecable. Ahora, el 9 de enero y antes, tú sabes que hubo dos momentos muy riesgosos, porque los líderes se contrastan contra lo que pueden hacer o no. Y con razón tú dices que el liderazgo y autoridad no es lo mismo. Pero cuidado, cuidado. Ambas se nutren de la creencia en la validez, que es lo que decía Weber, que era legitimidad, y de su eficacia. Cuando Magalí Meda desde el, su asilo llega y tiene una intervención en donde dicen, háblenle a los cobardes y pónganse la cara pintada de rojo
de pintura de labios, ella convoca por cuenta del movimiento de María Corina a una manifestación que no se dio. María Corina el 9 convoca a una manifestación que fue muy magra, les guste o no, fue poca. Tanto así que el señor Guanipa, que desde su resguardo, que dicen algunos que es una embajada, empezó y me dijo irresponsable porque yo le había dicho que como no sé qué, ellos decían, nosotros queríamos que hubiese gente, si hubiese habido más gente, los llevamos a lugares más peligrosos y quién sabe qué sale de allí. Ahora, tú planteas que hay una especie de confabulación de los malos que estaban esperando con los puñales y las hachas que eso saliera mal, que yo me imagino, bueno, los partidos diciendo, estos locos quieren que hagamos esto, pero nosotros más bien vamos a negociar en la Asamblea Nacional. O la verdad es que en la mezcla hay que considerar una pérdida que uno puede decir temporal o acumulativa de tracción. O sea, los liderazgos pierden tracción en algún momento. Esos son los momentos oscuros que han vivido de Churchill, Betancourt o lo que fuera. Y si es así, ¿qué crees que hay que hacer en esta circunstancia? Porque no puede ser el carrito chocón, que te das contra la pared y te devuelves. O sea, al final se acaba la pila. ¿Qué crees que hay que hacer? Fíjate, en primer lugar, Víctor, con mucho cariño, ¿sabes? El respeto intelectual y el cariño que yo te tengo, te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tú conoces a Magalí Meda? Bueno, como 6, 7 años, 8 años. Yo la conozco de muchísimos años. Magalí Meda es una persona a la cual respeto, quiero y defiendo. Magalí Meda hizo una campaña electoral fantástica. Y lo puedo hablar con autoridad porque yo sé todo lo que ella hizo y todo lo que tuvo que enfrentarse a la gente. Y fue una campaña electoral impecable. Impecable. Como no se había visto en Venezuela, de lo bueno. Así que yo reivindico mucho a Magalí Meda, además creo que su tiempo en la embajada, sitiada como está, junto con los otros compañeros, ella lo ha asumido con enorme dignidad. Ahora, todos cometemos errores. Yo estoy hablando de un error, no la estoy calificando a ella. Pero Estoy no, hablando de un error claro, estratégico. En un pero momento déjame, determinado, está falta bien, de lectura del... está bien, pero déjame elaborar. Entonces, fíjate, el error no es lo de la cosa de la boca y tal, no, no. Para mí el error fue el manejo de expectativas. Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo soy del Real Madrid a muerte. Cuando el Real Madrid estaba desorientado, vuelto loco y tal, esto, lo otro, el Real Madrid se trajo o sea, Guardiola estaba en el lado del Barcelona y nos estaba dando palos por todos lados. Ya el tiempo de los Galácticos había terminado, hacía agua. El Real Madrid se trajo a José Mourinho. Y Mourinho lo primero que dijo es, mire, yo no sé si va a haber premios o no. Lo que va a haber es disciplina y orden. ¿Vamos? ¿Qué hizo Mourinho con eso? Modular las expectativas. Vamos. Haber anunciado lo del 9 de enero, falló algo, hubo un descalce de expectativas, cosa que sé que deben estar reajustando. Igual, cuando se hacen este tipo de paso en falso, sucede que se afectan las expectativas. Pero la política es así. No todo te puede salir linealmente bien. Entonces, yo lo que reivindico es que mientras haya un plan en reajuste, ¿ok? Estamos dentro de un track tradicional en las organizaciones, porque no hay ningún business plan ni ninguna planificación estratégica que salga al 100% del calco. Si así fuese, Pero el Titanic fue dime, uno. si así fuese, no habría necesidad de, 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 de reacción rápida. ¿Por qué? Porque todo sería perfectamente planificable bajo el plan de Dios. Y no es así.
Entonces, yo reivindico mucho que el manejo de expectativas es algo que hay que revisar y mejorar, pero creo que es perfectamente revisable y mejorable. Tú Cierro sabes esta que, parte, oye, haciendo, óyeme esta parte, Víctor, cierro esta parte de tu reflexión para decirte, mira, ¿tú sabes quién se equivocó y librando una guerra? No una guerra política, no, no, una guerra bélica y política. Churchill. te lo cité, No solamente que se equivocó una pila de veces. Una de sus más grandes equivocaciones fue mantener, dejar vivo a quien había sido su oponente. Y el mayor obstáculo en que Inglaterra asumiera, el Reino Unido asumiera, que los nazis venían por donde venían. Y después corrigió y ganó la guerra. Ahora, el que pensara que para cuando los americanos no habían llegado a la guerra, el que pensara que Churchill estaba liquidado y que ya era muy tarde y que había que pasarle por encima, estaba equivocado, tan equivocado estaba que cuando hubo un nuevo actor, hubo un segundo aire, hubo un componente de unidad en torno a la guerra, se pasaron a retiro a todo lo que se tenían que pasar a retiro y se escribió una historia diferente. bueno, hay que leerse las memorias de la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Churchill Eso es era, importante, lo que tú Churchill, estás diciendo. Churchill para mí era uno de los más grandes tipos de la historia política moderna, pero es la mejor demostración de cómo algo es perfectible. Yo creo que es perfectible. Es más, ojalá alguien entendiera que por encima de la crítica y tal, no está un interés traicionero, rastrero, abyecto, sino una pasión desesperada de Yo coronar creo que por el bien del país. muchos de esos que tú describes están, digamos, contra la pared de sus propios egos. Y eso hace que generen unas reacciones muy complicadas. Ahora, mira esto que te traigo. Yo creo que Venezuela es víctima de sus arquetipos. Y yo quiero compartir contigo, que seguro que tú lo sabes, una parte del poema recio de Ernesto Luis Rodríguez. Mira esto. Vino un joropo llanero, se puso lindo el caney. Yo jugué mi araguaney, mi cobija y mi sombrero. Perdí todo mi dinero, me quedé sin un centavo y para sacarme el clavo con los nervios amargados, en la ley de un par de dados se la jugué a un indio bravo. ¿A quién se jugó? A Rosalinda. Se amontonaron los peones para ver quién la ganaba. Cada fibra me saltaba de los soleados pulmones. Se ovillaron mis canciones en los silencios ignotos y dije entre sueños rotos, voy jugando a Rosalinda y el dado en la noche linda me devolvió mis corotos. ¿Por qué te quiero compartir este poema que yo sé que tú conoces y que además es tan lindo, tan venezolano, ¿no? Que es que somos excesivamente temerarios y apelamos con una irresponsabilidad más que indebida a la suerte. Cada rato nos jugamos a Rosalinda, pero a veces, la mayoría de las veces, perdemos los corotos. No hay un exceso de temeridad en estos liderazgos que nos ha tocado a nosotros reflexionar. No conozco más temerario en la vida que Jesucristo. Y después de Jesucristo no conozco un temerario más grande que Napoleón. Y después de Napoleón otro temerario más grande que Bolívar. Pero uno murió crucificado, el otro murió derrotado Preso. en Santina Y y Bolívar, Bolívar, tú pero Messi, como haya muerto, Cristo nos cambió el mundo, la vida y el espíritu para siempre. sí. Napoleón nos cambió la forma de vivir, hacer justicia e incluso hacer la guerra para siempre. Y Bolívar nos cambió al continente para siempre, al margen de cómo haya sido. Entonces, en materia de temeridad, el liderazgo normalmente es temerario porque saca de su zona de confort. La gran mayoría de la gente obvia ejercer el liderazgo porque prefieren quedarse en el mundo de la gerencia, donde tú aplicas una receta, pero en el mundo del liderazgo tienes que crearla y arriesgarte. Por cierto, Cristo ofreció su vida y la expuso. Napoleón
comandaba la guerra, la batalla desde su caballo. Y Bolívar nunca estuvo ausente en ningún riesgo en su vida. Con eso lo que te quiero significar es que el liderazgo temerario normalmente, que es temerario pero con ánimo de grandeza, es plausible, es admirable y es aplaudible. Yo creo que estamos ante un liderazgo temerario y que admiro profundamente, porque además sé el enorme martirio por el cual ha tenido que pasar María Corina. María Corina pasó el desierto cuando se fue de la MUT. Yo recuerdo que en una pizarra, eh, Carlos Blanco y yo dibujamos en una reunión lo que el tránsito contra la MUT, saliéndose de la MUT, iba a significar. Yo no me acuerdo qué frase fue la que dijo Carlos, pero fue muy atinada. Yo solamente puse desierto y era un paso por el desierto. Y yo soy testigo que ella nunca lo dudó. Nunca. Y que iba para el desierto. Esa misma temeridad la tiene hoy en la clandestinidad, pero fajada peleando por Venezuela. Y eso es lo que yo aplaudo de ella. Ahora bien, la temeridad, cuando está exenta de basamento racional, se semeja a lo que llaman los abogados temerario, es decir, sin fundamento. En el caso de ella es con fundamento. ¿Con fundamento por qué? Porque ella está siguiendo algo que siempre pensamos. Un liderazgo fuerte, altamente popular, pero creíble. Por primera vez en muchos años, creíble. Segundo, un liderazgo con vocación de concentrar y congregar los mejores recursos de un grupo. Y tercero, un liderazgo con una enorme autoridad moral era el primer paso para poder salir a lo demás. Claro, para poder salir a lo demás, primero había que eliminar al G4 como G4 y poner la autoridad como tabla rasa en la cual la prominencia fuera la de ella a partir de ahí y acto seguido, pues, enfrentarse al chavismo. Yo creo que esa agenda que está pendiente, los hechos la convocan nuevamente. Pero yo rescato que el liderazgo, en este caso, temerario no es en sentido jurídico, sino en un sentido histórico. El que no tiene reparo frente a los setbacks, a los requiebres de la historia, sino que convoca y es invocado y guiado por la grandeza. Y te digo, no hay nada más grande hoy en día que devolver el país a la senda de la libertad y hacer que nuestros hijos regresen. Y yo sé que esa es la lucha con la cual ella está casada. Ahora, está resguardada. Los líderes políticos que le quedan acompañándola están resguardados. Su equipo político está preso o está asilado. Y hay muchísimos presos políticos y recién ayer seguimos viendo con muchísimo estupor cómo esa, tú dices que esa es una expresión de lo que está viva, de que está viva la lucha política. Pero ¿cómo tú te puedes imaginar que puede terminar esto? Porque yo lo que veo es acumulación de pérdidas, acumulación de costos. En algún momento, digamos, Una, estando co- acumulando, una cosa es acumulación de costos, otra cosa es de pérdida. Pero voy. sí, sí, de costos. Muy buena tu observación. ¿Cómo puede terminar esto? Mira, esto puede terminar en varios escenarios. Hay un quiebre interno, yo no lo sé, fomentado evidentemente por la presión externa. Hay una acción externa, no estoy hablando de invasión ni nada, de acción política, que genera una réplica interna. Lo que sí te puedo decir, mi querido Víctor, podría enumerar otras más, pero prefiero
prefiero, digamos, no pasar por el mal rato de que alguien vaya a usar el texto para denostar de nuestro carácter cívico y democrático. Así que yo prefiero decir que esas dos son las que pueden generar una dinámica, no de muerte, no de violencia, sino una dinámica de negociación interna que termine abriendo la compuerta hacia la libertad. Lo que sí estoy claro, Víctor, es que eso tiene un tiempo de caducidad y que el tiempo de caducidad es la celebración de las elecciones. Eso es en abril, de las próximas No, elecciones, ¿no? no, no hay más. No hay más. Pues, mira, a mí díganmelo como quieran, pero si en las próximas elecciones de abril ya están adjudicados, pues no elegidos, adjudicados, dos gobernaciones para los alacranes, tres para no sé cuánto, 15 diputados para tal, hay alcaldes, hay concejales, hay diputados a la asamblea, hay tal, a mí, ahí sí es verdad que estamos hablando de una pelea en un último round y ya muy comprometidas, si no acabada. Bueno, Manuel Rosales hoy anunció su reelección, con lo que un nuevo tiempo se va hacia las elecciones, con lo que el secretario de esa plataforma unitaria, que es un factor de Manuel Rosales, tendrá que decir algo, ¿no? Lo que yo Una pienso. pregunta, Pero una bueno, pregunta, una pregunta. ¿Tú alguna vez dudaste que iba a ser ese el no, movimiento? para nada, nunca, nunca, pero Ahora esa es decirte, si tú la no lo balsa de la dudaste, medusa. si tú no Esa lo se montó. dudaste, óyeme, Víctor, si tú no lo dudaste, yo no lo dudé, menos lo dudó ella. Bueno, exacto. ¿Ves? Mira, Entonces, tengo dos ahora, temitas más. Dale, ajá, dale, dime. no, 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 dime. ahora yo lo que te quiero decir es, con todo el respeto intelectual a mi viejo mentor, querido amigo Eduardo Fernández, hay gente que de buena fe cree que hay que hay que volver a ir a votar, aunque las actas ni siquiera las hayan podido sacar estos tipos. Y Es aunque, increíble, porque mira, Eduardo estaba, por supuesto, celebro que se haya recuperado, que la pasó muy mal, la verdad. Celebro que esté bien. De otra cosa, pero no le deseo mal a nadie, ¿no? Y, no, pero él se veía como canciller de Edmundo González, porque tú sabes que alrededor de Edmundo González no, chico, no creas había, eso, él Eduardo. se veía así, él Ahí se sí veía así. espérame, Eduardo Fernández Que no es quiero así. decir que él hizo campaña leal, digamos así, Sí, con Edmundo González y ahora él se fue para sus elecciones, es lo que déjame quiero decirte decir. algo. En defensa de Eduardo, él no es así, pero yo sí creo que está equivocado. Se lo digo con la lealtad de que le puede hablar un hijo a su papá, pues. Coño, está equivocado. Con Bueno, esas venas abiertas, con no te esas salgas venas de... abiertas, con esa herida infringida y con esa evidencia, no se puede volver a votar hasta que ese se haya podido rescatar el valor y la legitimidad de eso. Entonces, vienen los histéricos. Te dije que no Bueno, saliera de Copec, pero oye, porque te voy a preguntar pero por oye, el oye, RR. pero oye, me déjame terminar aquí. Vienen los histéricos. Bueno, eso se lo buscaron ustedes yendo a votar. Antes, ¿qué hacíamos? Nos quedamos en nuestra casa. Es que yo te No, digo yo una creo, cosa. yo, por ejemplo, si me lo preguntan, Óyeme, es que yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Es que a mí me encantaría es debatir, pero hay algunos que no debaten, porque su histerismo lo lleva a no debatir. Pues a mí me encantaría es debatir, con reglas claras, pues, para demostrarle que hay que ser absolutamente claro en la vida. Primero, esto no es un oficio de seminario. Segundo, esto es política. Tercero, los valores hay que adaptarlo a las realidades. Cuarto, la política es una gerencia de realidades. eso no te lo podría decir Eduardo en un tweet, en un WhatsApp Y ahorita. quinto, No te óyeme, podría y decir. quinto, óyeme, y quinto, óyeme, y quinto, caramba,
la maravilla de operación técnica, técnica operativa que se hizo, logística y técnica que se hizo, dejó en entredicho, dejó claramente demostrado, no en entredicho, claramente demostrado la magnitud del asunto. Y mientras ese asunto no se corrija, ¿cómo volver a insistir en el mismo mecanismo? Exacto. 4 de 5 te podría responder amistosamente Eduardo Fernández a su favor. Pero mira, yo te decía que no te saliera de Copey, porque del tema de Copey, por supuesto que la afirmación fue pícara, Hágalo. porque yo quiero aprovechar tu vida, tu experiencia, para preguntarte sobre un personaje que a mí vamos, yo no puedo decir que no le debo. Mi primer trabajo como técnico trabajador social de la Gobernación del Distrito Federal fue en su época como presidente. Y él me condecoró con una condecoración que se inventó, que era el mérito del trabajo popular. Me refiero a Luis Herrera Campins, que están por celebrar el centenario de su nacimiento. Cuéntame algo de él, dame una anécdota bonita, que tú me la prometiste. Bueno, mira, lo voy a hacer, pero eso va a generar una reacción de los histéricos, según los cuales el único que se puede salvar es Pérez. Y eso porque ellos son adeptos. Entonces me hiciste, yo te voy a contar algo. Luis Herrera, y lo escribí, es el venezolano más culto que yo conocí. O sea, Uslar Pietri era cultísimo, pero Luis Herrera era mucho más. Tú a Luis Herrera no lo podías agarrar desactualizado en nada, ni en política ni en literatura en general. Además, como persona, era un tipo fabulosamente llano, agradable, cariñoso, un venezolano excepcional. Pero además, como padre y jefe de familia, fue un hombre que hizo una maravillosa familia y que ninguno de los hijos han estado sindicados de estar en cosas raras. Luis Herrera murió pobre, sumamente pobre. Te lo digo porque mi suegro, José Antonio Pérez Díaz, y Humberto Calderón Berti más de una vez hicieron vacas para ayudar, especialmente cuando este gobierno, este detestable gobierno, le quitó todas las prerrogativas que le asistían como expresidente de la República. Luego, el centenario de Luis Herrera debe ser una oportunidad para el reconocimiento a un hombre, a un ser político integral. No te he mencionado como presidente. Como presidente yo tengo muchísimas críticas a su periodo, pero como político, como parlamentario, hermano, como senador fue de lujo, como diputado fue famoso, como demócrata cristiano fue de una pieza. Y Luis Herrera era el expresidente más accesible que yo conocí en mi vida. No he conocido otro tan accesible. Eh, Incluso había gente que lo tuteaba y a él eso no lo incomodaba. Luis Herrera era un tipo buen amigo, amigo de sus amigos, y un tipo que nunca perdió su identidad de humildad. Además, tenía una cosa interesante, que era una tolerancia grande, producto de haber crecido en un hogar donde en el mismo estado, la misma familia había procreado a los dos senadores del estado, uno por AD y el otro por COPEI, y eran los dos hermanos.
Entonces, era algo increíble, ¿no? Bueno, ese es el Luis Herrera que yo conocí, el Luis Herrera que yo recuerdo. Y hay hay un dato de Luis Herrera que jamás se me podrá olvidar, ¿no? Que es que el presidente Herrera siempre decía, Vladimir, sí, dígale a Eduardo que a don Rafa no se le pelea en en el centro del ring, sino por los laditos, porque don Rafa tiene una derecha al hígado que puede decidir la pelea. Coño, entonces yo un día montaba un avión, le digo a Eduardo, mira Eduardo, ¿tú sabes que Luis Herrera nos dijo esto en un, en un congreso de la Juventud Demócrata Cristiana mundial, donde fuimos Pérez Viva, Max Guerra y yo, en Europa? Entonces, cuando llegué, yo le dije a Eduardo, mira, Luis Herrera nos dijo esto. Entonces, Eduardo me dijo, no, sí, a mí también me lo ha dicho, chico, pero es que yo trato de pelearle a Caldera por los lados, pero Caldera quiere en el centro del ring y yo, la verdad que prefiero hacerle caso a Luis Herrera, porque ciertamente don Rafa pega duro, que te lo diga y que lo diga Luis Herrera, que le aguantó unas buenas manos. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Dice, bueno, en el año 83, cuando se pierden las elecciones y viene un directorio nacional social cristiano, Caldera, el candidato, habló y el presidente de la República saliente estaba ahí, que era Luis Herrera. Y Caldera dijo claramente que, que el partido no había perdido el gobierno y Yo recuerdo ese discurso. y la ejecutoria del gobierno. Bueno, ese es el mismo Luis Herrera, ese es el mismo. Y Luis Herrera oyó impávidamente su cosa y créeme, con una gran dignidad. Ese es el mismo Luis Herrera que cuando vino el rey de España, dejando claro que nunca olvidó quién era, dijo uno de los discursos más, para mí, más importantes que yo he oído en mi vida política. Para un humilde llanero como yo, estar aquí dándole la bienvenida a Su Majestad el Rey de España en un acto de reconciliación en la tierra de Bolívar es el más grande honor con el cual nunca tuve la oportunidad de soñar. Ese es el Luis Herrera que yo recuerdo, un Luis Herrera que recuerdo con mucho cariño y con un gran respeto. Tú sabes que otro discurso de Luis Herrera que yo recuerdo es el que hizo en homenaje a Betancourt, cuerpo presente en el Salón Elíptico del Palacio Federal. Un gran discurso, No, 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 es que un gran discurso. Luis Herrera, Luis Herrera era un tremendo orador. Como me cité, como me cité, Pérez era un orador de prestancia. Fernández, un orador de gala. Caldera, un pico de plata. Betancourt, no, un fenómeno en la conexión de masa. Vamos, los menos agraciados en su locuacidad y su expresión oral eran Leoni, que no era muy bueno, y Larrazábal, que era demasiado pomposo, ¿te acuerdas? Larrazábal decía, he venido en el pájaro de hierro a acompañarlos a todos ustedes. El pájaro de hierro era el helicóptero que lo traía o el avión. Pero Más de uno se da cochinazo. estos tipos eran unos tipos de verdad, verdad, fenomenales. Igual que hay que reconocer que Chávez tenía una capacidad oratoria fenomenal. Eso no es la que ha heredado Maduro ni todos ellos, pero Chávez ciertamente fue un tipo de gran prestancia verbal y lamentablemente un tipo sumamente inteligente para el mal.
Así es. Bueno, esto está casi llegando a su final, pero no nos podemos ir. Lo último importante que ha pasado es que llegó Richard Grenell, se reunió este viernes con Nicolás Maduro en Venezuela en su primera visita oficial tras asumir el cargo, que además el cargo, desde que lo nombró, fueron los primeros cargos que nombró Trump, y el cargo es algo como esto: enviado especial del presidente Trump para países difíciles, especialmente Corea del Norte y Venezuela. Así lo dijo Trump, y así, digámoslo. Richard Grenell es ex embajador de Trump en Alemania, 58 años aproximadamente, que superó el cáncer, un sobreviviente del cáncer, homosexual declarado, muy amigo de Trump. Y la noche del jueves, ellos tomaron una foto en la oficina oval, que por cierto yo te mandé. Le dije, Mm. estás atento a esto, porque Grenell va a comenzar operaciones y el día siguiente, viernes, vino a Venezuela y se llevó a su rey. Primera impresión. La mía, dices tú. Bueno, mira, te lo voy a definir en esto. Después, quiso Dios y suerte de Trump que el primero que tuviera cierto, cierta resistencia a seguir, digamos, la política esbozada por él, fuese Petro. Y la andanada que le tiró a Petro. Entonces, Maduro, ni corto ni perezoso, hizo patente aquel viejo dicho venezolano que Mapurite sabe a quien pega. Muy bien. Entonces, esto nosotros sí recibimos, entonces no mande, ¿verdad? Manda Grenell. ¿Sí? Ahora, yo me imagino que, que los americanos lo entregan como moneda de cambio para aliviar las tensiones. Pero a la misma hora que lo están entregando, Trump se manda contra Maduro con toda la ley. Entonces yo creo aquí, mi querido amigo, que es que hay un mazo, un garrote con el cual están dando y pareciera que alguna zanahoria enseñaron. Para los venezolanos, de todos lados, yo creo que esto es un oficio diplomático mínimo, mínimo, que no cambia las cosas. El equipo de Trump es fundamentalmente anti-chavista, anticubano, esencialmente, y no van a cambiar las cosas. Ahora, evidentemente, que haya coincidido en la misma semana en la cual se suspende el TPS, no es algo que nos haya dejado el cuerpo bueno. Sin embargo, hay que aprender a entender que el timing y la agenda de los demás no es la nuestra. Y que nosotros tenemos que adaptarnos a la agenda. Y lo más importante es que hay un nuevo actor en el combate. Y que si esto estuviera cerrado, ese actor no tendría ni siquiera interés en seguir aireando el tema venezolano. No tendría ningún interés. Y sin embargo, allí está. Hay un nuevo actor. ¿Que va a llegar a qué? No lo sé. Que yo quiero que haga qué. Yo lo único que quiero es que ayude a que esta noche dé paso esta oscuridad y esta oscurana, dé paso a un amanecer rutilante para todos los venezolanos, donde podamos vivir en paz, desarrollarnos todos, regresar a nuestras casas y poder echar para adelante el país. Así que mi primera No, impresión es que lamentablemente, tú sabes que los americanos no son muy buenos en diplomacia, ¿no? Por no decir que son malos. Entonces, haber hecho coincidir la suspensión del TPS con esto es algo que no quedó bien, pero darle una lectura diferente a esto es posible gracias a la intervención de Trump al mismo tiempo que le estaban entregando a los prisioneros. Prisioneros no, rehenes. de sus firmas
Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. La verdad que yo estoy muy agradecido. Mi querido Víctor, un gran Disfruté mucho abrazo, saludo por la casa. Y, esta y, y, y entrevista que además te agradezco mucho que me hayas concedido. gracias. Tú sabes que yo trato de hablar comedidamente, en el sentido de que no me muestro mucho, tampoco ando todos los días. No, me invitaron dos programas. Este que tú me invitaste, te lo agradezco mucho, lo acepté de con muy buen ánimo por la profunda amistad que tenemos. A todo el que nos está viendo, este señor y yo a veces nos agarramos y nos damos duro, pero a carajazo limpio, verbal, y con la misma salimos como hermanos, que es el tipo de política al cual yo estoy acostumbrado. Al cual yo estoy acostumbrado. Que es que tú puedes ser lo más radical y eso no pierde la esencia. Te lo pongo de esta manera. A veces en la casa de mi suegro, José Antonio Pérez Díaz, uno llegaba y estaba la gente del Partido Comunista y estaba Teodoro Peskov, felices de la vida, hablando, echando cuentos, como buenos amigos. Y después en el Congreso tú lo veías enfrentado, pero duro, pero por el pensamiento. Y había forma de diferenciar entre la persona, su historia, su dignidad y su familia de todo lo demás. Esa Venezuela yo quiero que vuelva. La Venezuela en la cual no tenemos por qué las diferencias convertirlas en enemistades, sino por el contrario, en oportunidades de crecimiento. Y por eso, Víctor, yo con el mayor gusto accedí inmediatamente a estar aquí en tu programa, no solamente porque te tengo el respeto y el cariño de siempre, sino porque además que cuando nos agarramos aquí, los dos a trancazo limpio, siempre salimos mucho más juntos y mucho más hermanados que antes. Bueno, espero a todos que les haya parecido interesante y divertida esta entrevista. Yo la disfruté muchísimo, además con Vladimir siempre se. Y eso es muy importante. Se aprende no solo talante, sino además conocimiento de eso. Eh, Pasen por Patreon, perdón, Víctor Maldonado C. Suscríbanse, suscríbanse a este canal. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gran abrazo, Víctor.